Tecnologías e interfaces de computadoras. Unidad 1. Características de operación de puertos estándar. Puerto estándar serial RS-232. La interfase o puerto físico RS-232 es un elemento de hardware y un puerto estándar físico que permite comunicar computadoras y periféricos en forma serial. Es decir, la información se transmite en paquetes, un bit a la vez, en patrones acordados, ya sea en forma síncrona o asíncrona. Data originalmente del año 1969, desarrollado por la EIA como protocolo de comunicación, y define cada una de las señales, componentes y funcionamiento del estándar. EIA pertenece a un conglomerado de instituciones de estandarización estadounidense como ANSI, ISO y TIA. El símbolo que representa dicho puerto es el que se muestra aquí, y puede ser hallado junto al conector en una tarjeta madre en la zona de los plugs. Los niveles de normalización de cualquier puerto físico estándar definen cada uno de los aspectos que le permiten funcionar. Dichos niveles son: nivel eléctrico, que indica cómo se representan los ceros y los unos lógicos y sus niveles de voltaje; nivel mecánico, que establece la forma de los conectores, sus dimensiones y sus pines en su versión macho y hembra; nivel lógico, que define la arquitectura del protocolo, su funcionamiento en general y los componentes que gestionan los intercambios entre la computadora y el periférico o hardware asociado; nivel de sincronismo, que contempla si la transmisión y recepción de datos se hace en forma síncrona o con una señal de reloj, o bien de forma asíncrona mediante intercambio de señales de estado y confirmación; nivel de arbitraje, que hace referencia al control entre dispositivos maestros y esclavos, si hay comunicación uno a uno o uno a varios, y el control de concesiones entre ellos. En el estándar RS-232 a nivel eléctrico, los ceros se les llama espacios y los unos marcas. La codificación con la que se representa es no retorno a cero tipo L, siendo los ceros voltaje positivo y los unos voltaje negativo. Los rangos de voltaje para los espacios está entre los 3 y los 15 volts, siendo el mayor nominal entre 9 y 12 volts, en operación normal. Para las marcas son los mismos montos pero en voltaje negativo, menos 3 a menos 15 volts, nominal menos 9 a menos 12 volts. Las mediciones de voltaje de protocolo se hacen con respecto a tierra. Este modo de transmisión y recepción se llama transmisión-recepción en terminación única o single-ended en inglés. A nivel mecánico están las versiones DB9 y DB25 en sus versiones macho y hembra. La extensión máxima de cables bajo este estándar es de 15 metros en ambas versiones. Los conectores DB25 constan de 25 líneas o hilos, de los cuales 2 son de transmisión, 2 de recepción, 4 líneas de tierra, 1 línea de control, 3 de reloj y 3 que no llevan conexión. Los conectores 9 constan de 9 líneas, 1 de transmisión y 1 de recepción, 2 líneas de tierra y 5 líneas de control. A nivel lógico y en su forma más elemental, el estándar hace conexión con el CPU a través de una serie de bloques que consisten en lo siguiente. Al momento de transmitir, una interfase interna llamada SPI manda los datos del CPU a un buffer o memoria de almacenamiento interno. Recordemos que toda interfase de hardware debe garantizar almacenamiento temporal. Cuando las señales de control indican que se puede transmitir, del buffer pasa a un registro de corrimiento que mueve y entrega en la línea de transmisión el paquete de datos. La velocidad en la que dichos paquetes viajan se llama baudaje y se miden en baudios o bots. Un generador de baudaje o baud rate funciona a modo de multiplicador de velocidad para que entre el emisor y el receptor lean a la misma velocidad. ¿Recuerdas cómo funcionan los registros IPO de 8 bits 74HC595? De manera similar ocurre en un buffer y un registro de desplazamiento en RS-232. Los datos llegan, se almacenan y luego se mueven o entregan cuando las señales de control permiten la entrega, ya sea en transmisión o recepción. En un 74HC595, la señal de control es la señal latch, que ante un pulso libera y deja pasar los bits guardados en el registro. En RS-232, las señales de control son RTS y CTS, que veremos más adelante. Al recibir un paquete de datos, una vez las señales de control permiten la transacción y se leen los bits de control y de comprobación de errores, si la transmisión se configura así, este se almacena en un registro de desplazamiento y poco después a un buffer para su almacenamiento temporal.
En ese momento, el control de interrupciones de la PC o el sistema se activa para solicitar y enviar datos al CPU. Una vez el CPU confirma su disponibilidad, el buffer pasa los datos, ayudado por el generador de baudaje, a la interfase SPI y de esta al CPU. Transmisión y recepción de datos y señales de control. En el estándar RS-232, los elementos en que se efectúa la transmisión de datos se denominan DTE y DCE. El DTE o equipo transmisor de datos es el origen de los datos a transmitir, es decir, el dispositivo maestro, que puede ser una PC o cualquier sistema digital. El DCE, por otra parte, es el dispositivo receptor. El estándar estaba pensado para trabajar con módems físicos, los cuales redirigían la información a otra computadora. Actualmente, cualquier dispositivo receptor puede llamarse DCE. La transmisión de paquetes puede ser en forma asíncrona, siendo la más común, o síncrona, que requiere una señal de reloj. En ambas se establece el tamaño de los paquetes, que están comprendidos entre 5 y 8 bits, así como la velocidad que, como ya mencionamos, es el baudaje. La velocidad o tasa de baudios estándar está contemplada en 9600, es decir, 9600 paquetes. En comunicación asíncrona, adicional a los bits del paquete, se incrustan o concatenan 3 bits de control. Bit de inicio, que indica al DCE cuándo debe empezar a contar un paquete nuevo, que se habilita en 0. Bit de parada, que indica el fin del paquete, que se habilita en 1. Y bit de paridad. Este bit es un sistema de detección de errores elemental, en el que el DTE indica al DCE si el paquete de datos enviado, al transformarlo de binario a decimal, se genera un valor par o impar. Si es par, se habilita un 1. En caso contrario, se habilita 0. En modo síncrono, tanto DTE como DCE pueden transmitir paquetes de datos más grandes, que pueden ir desde 8 bits, 1 byte, hasta 1024 bytes. Establecen la misma señal de reloj para sincronizarse y los datos se envían sin interrupciones. El proceso de comunicación de protocolo RS-232 asíncrono se realiza en una serie de intercambios de señales que ponen de acuerdo a DTE y DCE antes de transmitir o recibir datos. A continuación, se describirán las funciones de cada línea en el formato DB9, que es el más común. Detección de señal portadora o DSD. Es la línea que indica que el módem tiene conexión remota habilitada. Es usada únicamente para aplicaciones con módem y conector DB25. DSD es encendido cuando el DCE recibe una señal remota y se mantiene encendido durante el enlace. En algunos casos se ocupa como tierra de protección o simplemente sin conexión. Recepción de datos o RxD. Línea que recibe los datos provenientes de un DTE. Transmisión de datos o TXD. Línea que transmite los datos hacia un DCE. La transmisión de los datos solo se realiza cuando las señales de control se habilitan, dependiendo de la configuración en el cableado. Terminal de datos lista o DTR. Esta señal prepara al DCE para conectarse a una línea de comunicación y mantener el enlace establecido. Una vez que el DCE está conectado a la línea, este pin debe estar encendido para mantener la conexión. Si DTR es apagado, provoca una desconexión interrumpiendo el enlace de datos en progreso. Tierra o referencia de señal o SG. Pin de referencia de voltaje para las señales de datos. Esta línea debe estar conectada al chasis del PC y desde ahí hacer tierra, tanto para descarga de estática como medición por el sistema de terminación única o single-ended. Set de datos listos o DSR. Es la línea que indica que el DCE tiene preparados los datos que pretende transmitir. Si este está conectado por cable y encendido y no está recibiendo datos de otra parte, está disponible para una nueva transacción. Solicitud o petición de envío o RTS. Señal de control generada por el DTE. Cuando éste recibe un 1 lógico en su pin DSR, set de datos listo, por parte del DCE, es una forma particular de preguntar al DCE si se encuentra listo o disponible para recibir datos. Despejado para envío o CTS. Cuando el DCE habilita un 1 lógico en esta línea, está respondiendo al DTE que se encuentra disponible y listo para iniciar la transmisión de datos. Con ello, la transmisión entre el pin TXD del DTE se inicia enviando los paquetes de datos al pin RxD del DCE. Indicador de timbre o RI. Señal de control enviada por un DCE a un DTE.
Es enviada por el DCE para indicar al DTE que existe una llamada en la línea, solo disponible cuando está conectado un módem o bien un PLC, controlador lógico programable. La primera conexión básica entre un DTE y un DCE es en modo full handshake, es decir, intercambio completo. Aquí cada señal va conectada con su correspondiente señal y los intercambios se van dando entre DTE y DCE. La conexión entre señales de transmisión y recepción se hace en forma cruzada, es decir, TX con RX y viceversa. TXD es señal de salida mientras que RXD es de entrada, de ahí que se tenga que emplear configuración de par cruzado entre los elementos. La segunda conexión entre DT y DCE, en la cual hay un intercambio simulado, es en medio handshake o intercambio medio. En él, las señales de confirmación y respuesta, al estar conectadas hacia su mismo dispositivo, se responden automáticamente, logrando que las transmisiones de datos y la recepción se hagan directamente. Estas son las presentaciones básicas que se pueden hallar actualmente como estándar RS-232. Aunque ya obsoleto, puede encontrarse en computadoras antiguas y como adaptadores de USB a serial.